trabajo convocadas para elaboración de recomendaciones de coberturas periodísticas responsables y respetuosas de los derechos de las audiencias y la capacitación. Acciones que trascendieron fronteras, inspiraron experiencias similares en otras defensorías de América Latina y merecieron reconocimiento internacional. Pero como les decía, el proceso de recuperación implica también ir más allá de esa experiencia, situando a la Defensoría en el contexto de los desafíos actuales y crecientes en el campo del derecho a la comunicación, donde la pandemia y la digitalización de la comunicación son hitos insoslayables. La pandemia implica una situación de extrema responsabilidad para los y las comunicadoras, quienes son a su vez personal esencial y se encuentran implicados y comprometidos por las precariedades de las condiciones laborales del sector y los riesgos del contexto. Las audiencias, por su parte, están en una situación también de enorme vulnerabilidad, expuestas en muchos casos a informaciones contradictorias que circulan en los medios de comunicación y se multiplican en las redes sociales. Hay noticias falsas que, por ejemplo, dan cuentas de inmunizaciones milagrosas contra el coronavirus. Los cambios tecnológicos implican que las vulneraciones de los derechos de las audiencias se encuentren cada vez más vinculados a las plataformas digitales y a la información que circula desde y hacia Internet. Los niños, niñas y adolescentes son quienes mayor vulnerabilidad presentan frente a esta situación, donde su exposición a las pantallas se ve exacerbada en este contexto de aislamiento preventivo y obligatorio. Pero me gustaría hacer referencia en un punto más que hace al contexto y sobre el cual esta Defensoría se piensa y ejecuta, que es el de la emergencia en violencia de género. La Defensoría del Público venía con un interesante camino recorrido en relación a la erradicación de la violencia simbólica y mediática por razones de género. No solo hemos recuperado esas acciones, sino que las hemos profundizado, porque sabemos que el contexto de aislamiento también es especialmente peligroso para los colectivos de mujeres y LGBTIQ. También en este contexto de aislamiento preventivo y obligatorio, queremos destacar el rol de los trabajadores y las trabajadoras que, a pesar de las dificultades, sostuvieron y sostienen el trabajo de la Defensoría con mucho esfuerzo y compromiso. En esta etapa de reconstrucción que empezamos a transitar y en este contexto, donde es necesario más que nunca recuperar el pleno derecho a la comunicación de las audiencias. Y quiero compartir con ustedes, entonces, las primeras líneas de trabajo que hemos desarrollado en esta situación de emergencia, que estamos llevando adelante y que proponemos para el futuro. Se retomaron las actividades de la Defensoría durante la pandemia y en este contexto de aislamiento que cité una y más veces. Se realizaron diversas acciones internas en cuanto a protocolos sanitarios y se elaboró un reglamento de procedimiento de gestión administrativa electrónica para contribuir a la posibilidad del trabajo a distancia en virtud de las medidas relativas a la pandemia. Se desarrollaron acciones diversas para garantizar diferentes modalidades de teletrabajo, desde el traslado de equipamiento básico hasta la contratación de plataformas de reuniones virtuales. Se avanzó en el mejoramiento del software existente para poder tener firma digital y en el diálogo con distintas instancias gubernamentales para lograr una completa despapelización. Por eso se reiniciaron las tareas de la Defensoría y la atención de la demanda ciudadana. Y esto quiero destacarlo. Desde el inicio de la gestión, el 24 de junio, las presentaciones recibidas en la Defensoría del Público se incrementaron en más de un 150% respecto de los primeros 5 meses del año. Se alcanzaron 1.000 presentaciones en el mes de octubre. Si comparamos el periodo que va desde junio y octubre respecto al del mismo periodo en el 2019, podemos visualizar cómo las audiencias receptaron la vuelta al funcionamiento de la Defensoría, porque en el mes de julio los reclamos superaron en un 70% los del mismo mes en el 2019. En agosto el incremento fue casi del 200%, en septiembre del 100%. Y en octubre, mes que todavía no terminó, ya casi se llegó al mismo número de reclamos totales del mismo mes del 2019.
Recompusimos relaciones, tuvimos una innumerable cantidad de reuniones con organismos del Estado, organizaciones de la sociedad civil, medios y trabajadores de prensa, instituciones educativas, organismos internacionales y personas individuales que nos pidieron conocer los lineamientos de la nueva gestión. Retomamos contactos de trabajo y analizamos la posibilidad, en muchos casos, de firmar convenios. Nos reunimos con representantes de medios privados, públicos sin fines de lucro, como RTA, Farco, ADEPA, CONTA y TELAM, asociaciones y sindicatos de periodistas como FATPREN, CIPREVA, Periodistas Argentinas, FOPEA, Red de Periodistas Científicos, organismos del Estado como los ministerios de Educación, de las Mujeres, Géneros y Diversidades, de Desarrollo Social, la Secretaría de Derechos Humanos, el INADI, la Agencia Nacional de Discapacidad, el ENACOM, el PAMI, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Defensorías de Niñez y Adolescencia de varias provincias y la Defensora de la Niñez, Marisa Graham. Empezamos a trabajar con plataformas y empresas del ecosistema digital como Facebook, Google y Wikipedia. Nos reunimos con el Consejo Interuniversitario y la Red de Carreras de Comunicación y sus redes de medios como Aruna y Renao. Nos reunimos con la CODECOM, con la Comisión Provincial de la Memoria, con Comunicar Igualdad. Nos reunimos con la industria audiovisual, que está sufriendo una dura crisis que intenta sobrellevar. Hablamos con la multisectorial audiovisual, con la Asociación Argentina de Intérpretes, con la Asociación Argentina de Actores, con la Asociación de Productores Independientes de Medios Audiovisuales, con Argentores, con la Federación Argentina de Músicos, etcétera, etcétera. También nos juntamos con la Cámara Argentina de Productoras Independientes y con la Asociación Mujeres Audiovisuales. En el camino de garantizar la accesibilidad de todas las personas a los medios audiovisuales, nos reunimos con la Asociación de Familiares del Síndrome de Down, con Sordas Sin Violencias y con la Comunidad Argentina de Sordos. El problema ambiental apareció en la agenda de la mano de la invitación que nos hicieran Jóvenes por el Clima y Periodistas por el Ambiente. También retomamos relaciones con organismos internacionales como UNICEF, la iniciativa Spotlight y los organismos que agrupan a defensorías y ombudsman a lo largo y a lo ancho del mundo. La línea de trabajo inicial fue, como les dije, la de la pandemia COVID-19. Elaboramos sugerencias a periodistas y comunicadoras acerca de un abordaje responsable de la información relacionada con la pandemia. Realizamos acciones y sugerencias para accesibilidad de la comunidad sorda a los mensajes audiovisuales durante la pandemia. Se trabajó en el seguimiento de los dispositivos de accesibilidad y lenguaje de señas en canales y señales de TV. Efectuamos recomendaciones sobre el derecho a la información precisa, veraz y con fundamento científico para la protección de la salud de las audiencias en contexto de pandemia. Se realizó un encuentro de trabajo con la Red Argentina de Periodismo Científico para ofrecer herramientas para comunicar con responsabilidad sobre salud en tiempos de pandemia. Pudimos detectar a través de la respuesta en redes y entre periodistas que tuvo esa actividad que hay una gran avidez por conocer los criterios para recurrir a fuentes confiables, evitar distribuir noticias si no se tiene certeza de su veracidad, priorizar el chequeo de datos a la primicia, comunicar información basada en evidencia científica, no dar lugar a voceros que puedan poner en riesgo la salud de las personas, ser transparentes en la comunicación y revelar conflictos de interés. Hicimos un análisis de casos de publicidad confusa de medicamentos de venta libre y esto lo hicimos junto con el Ministerio de Salud. Realizamos una encuesta electrónica en pandemia a periodistas por la afectación de su actividad laboral. Fue respondida por casi 600 profesionales de la actividad, nucleados o no en las asociaciones gremiales. Algunos resultados que podemos destacar es que el 57,1% de los y las periodistas se sintieron afectados emocionalmente por la cobertura de la pandemia. El 46% expresó que la labor periodística había empeorado desde el inicio de la pandemia. Y aunque la mayoría considera que durante la pandemia el medio donde trabaja no difundió noticias falsas, hay un 11,8%
que considera que eso sí ha sucedido. Esto entre otros hallazgos. Realizamos en la línea de trabajo de género varias jornadas sobre experiencias y estrategias contra la violencia política por razón de género en los medios. Lo hicimos junto al equipo latinoamericano de justicia y género, ELA. La actividad consistió en 2 jornadas en las que participaron más de 50 mujeres e integrantes del colectivo LGBTIQ que se desenvuelven en la política, en medios de comunicación, en ámbitos académicos y de derechos humanos, quienes coincidieron en que sufren o sufrieron violencia política. Durante el encuentro se destacaron las siguientes necesidades: el fortalecimiento y la visibilización de las redes de mujeres y LGBTIQ, la construcción de nuevos consensos que, respetando la libertad de expresión, pongan algún límite a los discursos de odio, la capacitación permanente, la necesidad de generar incentivos en los medios para lograr la paridad y la redacción de protocolos para actuar ante hechos de violencia. Hicimos una guía de recomendaciones que se va a hacer pública en el mes de noviembre. Ambos eventos contaron con las aperturas de Rita Segato y de Diana Mafía y la visualización simultánea de alrededor de 700 personas y más de 2.000 visualizaciones posteriores. Realizamos acciones de trabajo y capacitación en temáticas de género con distintos organismos públicos, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación como el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas. Hicimos capacitaciones de perspectiva de género en la revista Pronto, El Destape y Canal 8 Telefe de Córdoba, y se retomó el curso virtual sobre perspectiva de género en la comunicación que se dicta por 5º año consecutivo. En ocasión de cumplirse el 25º aniversario de la Semana de Beijing, el 15 de septiembre, donde se trató por primera vez la cuestión de la representación y la participación de las mujeres en los medios de comunicación, también realizamos actividades. La Defensoría se propuso conmemorar la convención a través de distintas actividades. Hicimos jornadas con editoras de género, junto a la iniciativa Spotlight de la Unión Europea y Naciones Unidas. Titulamos el conversatorio ¿Cómo transformamos los medios desde adentro? El avance de la perspectiva de género en la Argentina. Participaron del encuentro 10 editoras de género y periodistas con perspectiva de género de los medios, gráficos y audiovisuales, públicos y privados de distintas provincias, quienes relataron sus experiencias. El evento fue transmitido en vivo por la página web de la Defensoría y el canal de YouTube. Realizamos el foro 25 Estrategias Feministas para Pensar las Artes Audiovisuales. Esta fue una actividad organizada en asociación con Mujeres Audiovisuales, del que participaron más de 25 representantes referentes del cine, la docencia y los medios en general. El evento fue transmitido en vivo por la página web del organismo. Se realizó una entrevista que conduje a Jessica Bennett, primera editora de género del New York Times. Su designación inspiró la creación del cargo en medios de otros países. Dialogamos con ella sobre las representaciones de las mujeres y la necesidad de promover y fortalecer a quienes ocupan cargos análogos. El 10 de septiembre hicimos un homenaje con la organización La Comparsita a Nelly Omar. Esto se hizo con la intención de promover la presencia de cantautoras en los medios de comunicación. También se transmitió en vivo por la página web. Nos propusimos apoyar todas las iniciativas legislativas hasta ahora en el Congreso Nacional y en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires sobre equidad de género y cupo laboral para personas travestis y trans en los medios audiovisuales, porque consideramos que las mujeres faltamos en los medios y que si no hay equidad, no hay completa democracia. Creemos que superar la discriminación y la consecuente subrepresentación que sufren las mujeres y el colectivo LGBTIQ en los medios de comunicación requiere medidas afirmativas de los estados para ser modificados, ya que difícilmente se resuelvan por sí mismas.
Por eso hemos participado como organismo de consulta desde la Defensoría del Público en la redacción de estos proyectos. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual establece en su artículo 3 que es necesario promover y salvaguardar la igualdad entre hombres y mujeres y el tratamiento plural, igualitario y no estereotipado, evitando toda discriminación por género u orientación sexual. Iniciamos en cooperación con el PAMI una campaña contra los estereotipos y la discriminación a adultos y adultas mayores. Tuvimos la adhesión desinteresada y la participación del historiador Pacho O'Donnell, la investigadora Dora Barrancos, la periodista y conductora Teté Custarot, la modelo y empresaria Ana Má Ferreira, el autor y director teatral Pepe Cibián, el actor y humorista Rudy Chernikov, la cantautora Teresa Parodi y la actriz Virginia Lago. La campaña tiene como objetivo reflexionar sobre los prejuicios y los estereotipos que circulan en torno a la vejez y resaltar las contribuciones de las personas mayores en la sociedad. La campaña encontró un importante eco en medios de comunicación y redes sociales. Paralelamente, estamos redactando recomendaciones para el tratamiento de la información sobre personas mayores, vejez y envejecimiento. Y esto apunta a la adecuada cobertura de hechos y temáticas relacionadas con personas mayores en los medios de comunicación. Elaboramos otras recomendaciones para las coberturas periodísticas responsables, que son instrumento en la mayoría de las redacciones. Recomendaciones para el tratamiento periodístico de los consumos problemáticos de drogas legales e ilegales en medios audiovisuales. Tratamiento periodístico responsable de la interrupción legal del embarazo. Recomendaciones sobre el tratamiento de los crímenes de lesa humanidad. Desde la Defensoría hicimos campañas digitales para fomentar la perspectiva de género en los medios de la región y del mundo, consistente en 4 micros audiovisuales con relatos de experiencias de editoras de género de Brasil y de España. Fomentamos también la producción de 9 piezas audiovisuales de comunicadoras de la región sobre medios y género, en ocasión de cumplirse el 25º aniversario de la cumbre de Beijing. Participamos en la campaña Argentina es Afro, junto a 18 organizaciones de afrodescendientes de todo el país y con la Dirección de Equidad Racial del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Fondo de Población de Naciones Unidas, empezamos el trabajo para la elaboración participativa de una campaña con el objetivo de contribuir a la visibilización de las personas afroargentinas, africanas y afrodescendientes y de la cultura afro en nuestro país. Esta campaña se inserta en el marco del Diseño Internacional de los Afrodescendientes, al cual adhiere Argentina. Reitero, la campaña No al Viejismo en cooperación con el PAMI y una campaña sobre la diversidad cultural realizada junto al INADI el pasado 12 de octubre. Las campañas se acompañaron con el lanzamiento del canal de podcast de la Defensoría y la producción y difusión de microprogramas que fueron distribuidos y reproducidos en radios públicas y sin fines de lucro en todo el país. Desde el área de protección de derechos de la Defensoría del Público, desarrollamos herramientas para llevar adelante la estrategia de intervención legal basada en el análisis jurídico ante posibles vulneraciones de derechos producidas en el ámbito de la comunicación. Luego, constatada una vulneración de derechos en los términos de la ley, se ponen en marcha herramientas pedagógicas y de diálogo por medio de la construcción de consensos y la reflexión conjunta con los actores de la comunicación, a fin de lograr posibles reparaciones simbólicas de los derechos afectados. En todos los casos se informa a las señales, canales, radios y productoras con las cuales fluidamente interactúa la Defensoría, de acuerdo a sus funciones. Abordamos las cuestiones de accesibilidad, subtitulado Lengua de Señas, audiodescripción, que nos llegaron por reclamos de las audiencias y por nuestra propia observación. La vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, el incumplimiento de la normativa sobre apto para todo público,
representaciones estigmatizantes del colectivo LGBTIQ, de género, el edadismo, la diversidad étnica y cultural, representaciones estigmatizantes de personas privadas de libertad, de personas con discapacidad, de cuestiones relacionadas con salud mental, pueblos originarios y también cobertura de hechos policiales, derecho a la salud relacionado con la pandemia, derecho a la salud referida a publicidades de medicamentos y también fuimos requeridos para apoyo en trámites de obtención de licencias de medios cooperativos y comunitarios y el funcionamiento de la televisión digital argentina. Desde la Dirección de Protección de Derechos se han elaborado 35 dictámenes entre agosto del 2020 y el 15 de octubre y se enviaron 46 notas a los medios de comunicación y productoras trasladándoles los reclamos de las audiencias y los análisis sociosemióticos y jurídicos sobre todos estos temas, iniciando fluidos diálogos con los y las mismas. La Defensoría propone habitualmente reuniones con los licenciatarios para realizar acciones consensuadas respecto a las consultas de las audiencias. Podemos destacar, entre algunas, el encuentro con Todo Noticias, con el área de noticias policiales y con respecto a la cobertura de noticias policiales y de temas vinculados con niños, niñas y adolescentes. El encuentro se llevó a cabo de manera virtual y una atmósfera cordial con un productor de Todo Noticias. Se abordaron los reclamos recibidos, los análisis interdisciplinarios realizados por la Defensoría y se firmó un acuerdo mediante el cual se expresó el compromiso de realizar capacitaciones junto a los equipos de Todo Noticias. También se trasladó reclamo a Crónica TV referido a derechos de niños, niñas y adolescentes, coberturas de salud mental, el respeto a la accesibilidad y casos policiales. También se obtuvo una reunión donde primó una atmósfera cordial, el consenso, participaron el director, productores ejecutivos, coordinadoras y directores de contenidos, entre otros comunicadores del medio. Fue una reunión óptima y bastante concurrida. Se articuló institucionalmente para la facilitación de tramitaciones vinculadas a la vulneración de derechos, con las Defensorías de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Nación, el Ente Nacional de Comunicaciones, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, el Programa de Control de Tabaco del Ministerio de Salud, la Dirección Nacional de Equidad de Género, de Equidad Étnico-Racial, Migrantes y Refugiados de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, entre otras. Estamos recibiendo una sostenida demanda en relación de la vulneración de derechos en contexto de pandemia de niños, niñas y adolescentes en medios digitales, que ya se está trabajando de manera articulada con la Defensoría de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de las regiones y con la Defensoría del Niño de la Nación, así como también con la CENAF. La Dirección de Capacitación de Promoción tiene la misión de diseñar e implementar acciones e instancias que promuevan la perspectiva de derechos para que toda la ciudadanía los conozca, los ejerza y los amplíe en el área de la comunicación. Promovemos actividades de formación y promoción, propiciamos espacios de intercambio que impulsen instancias de aprendizaje y construcción de saberes. Se concretaron diálogos, compromisos de trabajo, seminarios, reuniones, cursos y capacitaciones con productoras, canales públicos y privados, periodistas, comunicadores, educadores, educadoras, medios de comunicación de radio y televisión, etc. A pedido del ENACOM, la Defensoría del Público va a integrar el Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual con ACAI, que se conformó con la misión de presentar propuestas para el respeto efectivo de los derechos de la niñez y adolescencia en la comunicación audiovisual. Se retomaron iniciativas de trabajo con el Ministerio de Educación en el contexto de pandemia para la elaboración de producciones destinadas al programa Seguimos Educando. Colaboramos también en la producción del Manual Recreo, se realizaron jornadas de trabajo con defensorías de niñez de varias provincias y una jornada de trabajo con UNICEF
para retomar las iniciativas conjuntas en torno a la promoción de derechos de de niños y adolescencias. Participamos en el encuentro Alfabetización Mediática e Informacional en los Jóvenes. Junto con la CENAF llevamos adelante las recomendaciones y la redacción de las recomendaciones para la cobertura mediática responsable del acceso a la interrupción legal del embarazo. Hicimos capacitaciones en cooperación con la Sociedad Argentina de Locutores, con estudiantes del ISER, hicimos acompañamiento a medios para fortalecer a los medios nacientes, propiciamos sensibilización acerca de accesibilidad. Realizamos cursos virtuales que se adaptan a este contexto de pandemia, promovimos capacitaciones y acompañamiento para experiencias comunicacionales que se desarrollan en contextos de encierro, el tratamiento mediático responsable de la trata y explotación de personas y produjimos materiales, además de promover y ejecutar una capacitación interna con respecto a esta problemática. Vamos a poner en valor el tráiler. Después tenemos cuadros acerca de la cantidad de capacitaciones que les vamos a hacer llegar, realizadas con medios de comunicación y con personas individuales que se anotaron masivamente en nuestros cursos virtuales sobre niñez y adolescencia y perspectiva de género. Retomamos nuestras vinculaciones con UNICEF, nuestra vinculación con la UNESCO y vamos a fortalecer la presencia internacional de la Defensoría. Continuamos con el monitoreo que realizamos tradicionalmente de noticieros de aire. Actualizamos todas las recomendaciones y produjimos nuevas, como por ejemplo la de lesa humanidad. En la línea de trabajo de observatorios, tenemos un observatorio de accesibilidad que fue creado en el 2014, pero que después se desactivó. Y es muy importante para garantizar los derechos de las personas con discapacidad. Este observatorio va a tener una constitución y va a relanzarse en enero probablemente del 2021. Observatorio de la desinformación y la violencia simbólica en medios y plataformas digitales. Vamos a continuar con esta línea de trabajo que iniciamos de manera embrionaria con análisis cuantitativos, habitualmente abordados desde la Defensoría a partir de explorar líneas de investigación como la iniciada en el 2018, de los canales abiertos a la red, la difusión de noticias en sitios oficiales de los canales de aire de la Ciudad de Buenos Aires en Internet, para ampliar el desarrollo del monitoreo de noticias y las perspectivas de análisis de los informes sociosemióticos. Vamos a explorar nuevos desarrollos metodológicos de investigación y análisis para el tratamiento de temáticas específicas en medios de comunicación audiovisual y su relación con el contenido que circula en espacios de proximidad cultural en Internet, como por ejemplo las referidas a la información sanitaria durante la pandemia, la violencia de género, los consumos problemáticos, trata de personas, niñez y adolescencia, etc. Vamos a explorar desarrollos metodológicos de investigación y análisis en medios de comunicación audiovisual y su relación con el contenido que circula en el entorno digital de proximidad cultural de las problemáticas de violencia simbólica que habitualmente aborda la Defensoría. Vamos a promover tareas de investigación y análisis, convenios de cooperación y asistencia técnica con organismos y empresas para la investigación y promoción del conocimiento científico sobre los fenómenos de la desinformación y la información maliciosa. Vamos a elaborar propuestas de investigación y análisis a partir de muestras de noticias falsas y o maliciosas previamente difundidas
en los espacios nacionales especializados. Vamos a promover el conocimiento científico y elaborar material dirigido a la promoción de la resiliencia social frente a las problemáticas de la desinformación y la violencia simbólica. Vamos a asesorar a organismos y organizaciones sociales en torno al tema y a colaborar en el diseño de estrategias y recomendaciones para abordarlo. Vamos a crear ámbitos participativos de debate permanente sobre las temáticas abordadas, a desarrollar acciones colaborativas con la participación de medios, plataformas, agencias públicas y anunciantes para sostener compromisos de buenas prácticas en todo el espacio informativo. Vamos a desarrollar acciones colaborativas tendientes a la promoción y el fortalecimiento de las deontologías profesionales y de las prácticas autorreguladas en medios, agencias públicas especializadas y anunciantes, entre otras organizaciones. Vamos a promover un marco de cooperación eficaz entre las partes interesadas para desarrollar el acceso a un ecosistema comunicacional diverso que promueva el ejercicio de la ciudadanía democrática, la plena vigencia de los derechos humanos y sociales y la convivencia pacífica. Desde la línea de trabajo de comunicación institucional, estamos trabajando en el rediseño de la página web para hacerla más accesible y más transparente. Es importante destacar cómo se hizo presente la Defensoría con su crecimiento, con información y con sus recomendaciones y decálogos para el tratamiento responsable en redes sociales. Twitter de la Defensoría pasó de 10.044 a 11.651 seguidores, alcanzando este mes más de 423.900 impresiones. Facebook incrementó el número de seguidores, también 17.700 en el perfil de Facebook, y se ampliaron los objetivos y las líneas de trabajo de la comunicación para generar nuevos contenidos. Se incorporó cobertura en vivo para garantizar las transparencias de todas las jornadas virtuales y actividades de la Defensoría. Y por último, ya para terminar, después les vamos a hacer llegar una copia del informe que incluye cuadros y cifras precisas. Vamos a fortalecer la biblioteca pública sobre temáticas de la comunicación Petrona Rosende. Vamos a lanzar una revista de soporte digital y vamos a lanzar la línea de trabajo de el repositorio digital con la finalidad de diseñar y poner en funcionamiento este dispositivo dentro de la Defensoría para reunir, archivar, registrar, preservar, conservar y divulgar y dar acceso a la producción del organismo a todas las audiencias. Gracias.